Estamos estos días en la primera lectura, siguiendo el relato continuo del segundo libro de los Reyes. Este libro contiene relatos de reinados que han gobernado al pueblo judío y que además estos reinados han estado marcados por situaciones difíciles. Por un lado invasiones, por otro exilios, destierros. Tal es el caso de hoy, que se nos relata la situación triste del pueblo judío en el destierro de Babilonia. Y esta experiencia significó para el pueblo judío mucho sufrimiento. En el texto de hoy se nos dice que a causa de una invasión, la ciudad permaneció cercada por 2 años. Y esta situación ocasionó que justamente les apretaba el hambre y no había pan para que la gente del país pueda comer. Escenario realmente difícil. Además, en ese momento es cuando se realiza la fuga de un grupo, pero esto ocasionó que el rey y sus hijos fueran alcanzados y una vez capturados sufran también graves consecuencias. Nos dice el texto, los hijos de Sedecías fueron degollados ante sus propios ojos. A Sedecías le sacó los ojos. Y como si esto no fuera poco, a todo esto se sumó la deportación de Babilonia. Dice el relato que se deportó a toda la población que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de los artesanos, pero dejó una parte de la gente pobre del país como viñadores y cultivadores. Realmente, si nos ponemos a pensar, es una situación muy penosa para el pueblo judío. Y todo esto a causa de las ansias de poder, de las ansias de querer tener más. En otras palabras, es lo que conocemos como ambición. Debemos cuidarnos de no caer en la ambición, porque eso nubla nuestra mente, la razón e incluso el corazón, y nos lleva a realizar actos malos. Las personas ambiciosas siempre querrán tener más, nunca estarán del todo felices con lo que tienen, sino que cada vez que consigan algo, pensarán que les falta algo más. Y esta actitud hace mucho daño en las relaciones entre las personas. Por eso, por un lado, debemos cuidarnos de no caer en el pecado de la ambición y por otro, cuidarnos de las personas ambiciosas, pues estas tranquilamente pueden hacernos daño. Estamos en este tiempo sufriendo todos el flagelo de la pandemia, que ha causado y está causando aún dolor en muchas familias y personas. Dentro de estas personas que sufren están quienes han perdido a un ser querido o quienes padecen la enfermedad. Están también quienes pasan necesidades grandes, falta de alimentos, falta de dinero, falta de acceso a algunos servicios básicos, etc. Y es que la enfermedad del coronavirus ha significado también para muchas personas enfrentarse a la dura realidad de la pobreza, en la cual se encuentran muchas de nuestras familias. Por eso será importante y urgente dejar de lado toda actitud ambiciosa y por el contrario ir trabajando hoy más que nunca por una cultura de la solidaridad, donde el compartir se convierta en un estilo de vida, no solo en una exigencia moral o social, sino una forma de vida. Y como dice el Papa Francisco, solamente así podremos hacer frente a la globalización de la indiferencia y del egoísmo. Solamente compartiendo podremos salir de esta crisis. Solamente aprendiendo a vivir con lo necesario, sin ninguna ansia de acumular cosas, sin querer acumular más, solo por acumular. Otra cosa positiva que nos ha enseñado la experiencia de la pandemia ha sido el saber priorizar las cosas, el aprender qué es lo necesario para vivir. Ojalá que la lección la hayamos aprendido bien y todos desterremos de nuestras vidas actitudes ambiciosas que tanto daño nos hacen y empecemos a vivir en la fraternidad y la solidaridad. El Evangelio de hoy, tomado del capítulo 8 de San Mateo, nos presenta un relato corto, pero cargado de gran significado. Hemos dejado ya de lado el relato del Sermón de la Montaña que hemos ido leyendo estos días. Jesús nos ha presentado un verdadero programa de vida,
Ahora toca acoger estas enseñanzas y ponerlas en práctica, como lo decía ayer el Evangelio, ser prudentes e edificar sobre roca. Hoy y mañana veremos a Jesús realizando algunas curaciones en los relatos del Evangelio. El texto de ahora dice que Jesús bajó del monte e iba acompañado de una gran multitud. Aquella multitud que seguro escuchó el sermón de la montaña, e inmediatamente se le acerca un leproso. Este leproso habrá escuchado hablar de Jesús, habrá escuchado noticias sobre él, sabía que podía hacer algo con su persona y además con su enfermedad. Postrándose en su delante le dice a Jesús: Señor, si quieres, puedes purificarme. Parecería con estas palabras que el leproso le pasa el problema a Jesús, ¿verdad? Como que queriendo desentenderse. Sin embargo, no es así. El leproso ya asume una realidad ante Jesús. Se presenta necesitado y con fe, una fe que lo hace acercarse. Sabe que Jesús puede hacer algo por él y sabe que lo hará si Jesús lo quiere así. Las curaciones, los milagros que hace Jesús no son acciones mágicas o acciones obligadas, sino que son acciones que nacen de una actitud de compasión de parte de Jesús. Es decir, Jesús siente el sufrimiento de aquel que se le acerca, de aquel que sufre. ¿Qué hizo Jesús después de escuchar las palabras del leproso? Dice el texto que extendió la mano y lo tocó. Es decir, se hace cercano al leproso, al punto de tocarlo. Cosa realmente extraña en aquel tiempo, porque sabemos que la lepra era signo de impureza. Quien tocaba a un leproso quedaba también impuro. Pero Jesús asume el riesgo con tal de sanar al enfermo, con tal de demostrar cercanía al que sufre. Jesús va más allá. Seguro que el leproso no esperaba esta acción de Jesús, solo quería ser sanado. Y sucede el milagro. A las palabras pronunciadas por Jesús, lo quiero, queda purificado, dice que el leproso inmediatamente quedó limpio de la lepra. Pero no todo termina ahí, sino que Jesús le da una orden. Le dice: no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. ¿Y por qué hace esto Jesús? Porque la lepra no era solo una enfermedad, sino que en ese tiempo, como ocurría con toda enfermedad, se pensaba que la persona enferma había cometido también un pecado. Y por tanto el leproso era también excluido de la comunidad. Así, una vez que quedó sano, debía también volver a la comunidad. Lo que Jesús hace es introducirlo nuevamente dentro de la comunidad. Aquel que estaba marginado ahora es incorporado. Y el testimonio de los sacerdotes le ayudaría al leproso sano a que sea nuevamente introducido en la comunidad. ¿Qué podemos aprender de todas estas, de esta escena fantástica que se nos describe en el Evangelio? Primero, que sea bueno imitar la actitud del leproso, que se acerca a Jesús, que le expone su situación. Se da un encuentro entre Jesús y el leproso. Entonces Jesús actuará en nuestra vida, sanándonos solamente en la medida en que nosotros nos acerquemos a Él, nos encontremos con Él y que le manifestemos libremente el deseo de ser sanados. Pero incluso antes de esto hay un paso previo: reconocer de qué queremos ser sanados. Pensemos un momento: ¿de qué quiero que Jesús me sane? ¿De mis miedos? ¿De mi falta de sensibilidad? ¿O de alguna enfermedad? ¿De qué? Una vez que tengamos en mente de qué queremos ser sanados, ahora acerquémonos a Él y digámosle como el leproso: Señor, si quieres, puedes sanarme. Otra actitud que les invito a que podamos imitar es la de Jesús. El hecho de que extienda la mano y toque al leproso es signo de total cercanía hacia el enfermo, hacia el que sufre. Jesús no tiene miedo, no ve al enfermo con prejuicios, sino sería bueno en este sentido preguntarnos: nosotros, si estamos ante un enfermo, ante alguien que busca ayuda, ¿le expresamos nuestra cercanía? ¿Nos involucramos en su vida? ¿Le extendemos la mano y lo tocamos?
Se habla tanto de opción por los pobres. Lo que hizo Jesús, eso es hacer opción por los pobres. O como decía el teólogo Gustavo Gutiérrez, la opción por los pobres no es solamente tener amigos pobres, sino que la opción por los pobres es ser capaces de incluso arriesgar la vida por los pobres. Este tiempo causó mucho dolor e indignación algunas actitudes de quienes frente a los enfermos del coronavirus expresaron rechazo, indolencia, incluso evitando que sean atendidos en centros de salud. O incluso se ha visto rechazo a quienes atendían a los enfermos. Tantas agresiones a médicos, enfermeras y familias. Es cierto que en el caso del coronavirus debemos guardar distancia para evitar mayores contagios. Pero mostrar distancia no significa rechazarlos, no significa no socorrerlos. Mostrar cercanía, por el contrario, es también mostrar preocupación, es también mostrar interés por el otro, es compadecerse del otro. Aprendamos de Jesús a ser cercanos a quienes sufren, a quienes padecen alguna necesidad. Así ayudaremos a que esas personas experimenten en sus vidas, como el leproso del Evangelio, por medio nuestro, especialmente en este tiempo, el amor y la cercanía de Dios, el amor y la cercanía de Jesús.